Buen día, profe. Hola, chicos. Bueno, acompáñenme hoy al Hospital Muñiz. Se encuentra en Parque Patricio. Esta es la entrada. Hoy vamos a estar en la sala 18, está dentro del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. Que esta parte es un poco de pediatría y adolescencia. Este es el pasillo que nos conduce hacia el OFI de enfermería y es donde nos vamos a llevar a cabo la entrevista con las enfermeras. Así que espero que les guste. Acá estamos con. No, ya, me empecé mal. Nos encontramos en el Hospital Muñiz, somos estudiantes de la Escuela Superior Cecilia Grierson. Vamos a hacer el primer trabajo práctico de comunicaciones con mis compañeros. Yo, González de Hora. Yo, Luca Granje. Amaya Carla. Y Julieta Malfitani. Hoy me encuentro en el Hospital Muñiz, en el área de pediatría y adolescencia. Me encuentro con las enfermeras Cruz Ingrid y Cintia Flores. una de mis primeras preguntas sería cómo fueron sus primeros días como enfermera, ¿no? ¿Cómo eran, no, los primeros días? Y bueno, los primeros días que yo entré, que yo trabajaba, cuando empecé a estudiar, yo ya empecé a trabajar domiciliario, que fue otra experiencia también durante un año. Una vez que me recibí, recién recibida, empecé a trabajar en este hospital, que fue, bueno, la verdad que fue bien recibida en algunas salas y en otras salas no, pero ¿por qué? Pero porque el hecho que yo por ahí no tenía mucha experiencia, la experiencia uno la va adquiriendo mientras va trabajando y todo eso, pero no, o sea, sí tuve muchos miedos, me sentía más, después al poquito tiempo me empecé a sentir cada vez más segura, más segura, más segura. Bueno, eso tiene que ver con el compañerismo también. Bien. Y hoy en día, ¿cómo siente que es recibiendo a su compañera que es más moderna, ¿no? Sí, Más hace sí. poquito que ella se recibió y todas estas cosas, ¿cómo siente que usted la haya recibido a ella, ¿no? ¿Cómo le, Es que en realidad la que me recibió fue ella, pero la que me recibió en realidad fue ella, porque yo estuve en sala de pediatría, que también ahora es adolescencia, tenemos las dos especialidades, Bien. que las dos salas se unieron, pero la que me recibió fue ella. Yo hace 2 años y medio estoy Sí. en pediatría. Bien, ¿y cómo fueron sus primeros días de estudiar de un poco de hace poco, ¿no? Porque adquirió una enseñanza más, creo que no es la misma enseñanza que la recibió ella hace 15 años que Claro. usted hace 3. No, la verdad, mi experiencia mientras estudiaba, bueno, yo me recibí en el Hospital Churruca. Bien. Mi experiencia durante el primer año fue linda porque yo, o sea, yo trabajé como seguridad en clínicas, en hospitales, o sea, para mí no fue nada nuevo lo que era el campo Claro, el campo práctico, o sea, práctico. yo sabía a lo que me Hospitalario, enfrentaba. Entonces, el primer año, dentro de todo, yo pensé que no me iba a adaptar y no, la verdad, re bien. Lo que más aprendí a llevar fue la higiene y confort del paciente. Al principio, viste, es como que es chocante, viste, el ver al paciente y empezar con la higiene, pero después aprendí y lo valoré más, el tema de la higiene del paciente. Cuando vos terminás de hacerle todo, de peinarlo, Ah, de acomodarlo, de cambiarle la sábana, de cambiarle la ropa, cuando terminás y lo dejás tapadito bien, bien acondicionado, confort del bueno, le paciente. digo, ahora sí, ahora después en un rato vengo y te termino de medicar. Claro. Y te pones esa cara de satisfacción que te mira, te digo, es impagable. La sensación que sentí la primera vez cuando me miraron así es impagable. Y yo dije, bueno, esto es para Qué linda, mí. qué lindas cosas. Entonces, eso fue muy satisfactorio en primer año. Después del segundo año es cuando estás más en contacto con el paciente, que medicás y todo eso. Y yo me acuerdo la primera semana que subí a la práctica, porque ahí en Churruca nosotros, o sea, nosotros el primer año allá ya medicábamos. Y ya el segundo año yo ya tomaba la guardia, o sea, asignaban un paciente y yo la entregaba la guardia de ese paciente. Entonces yo hacía todo. Y la primera vez me tocó un paciente que tenía muchísima medicación vía oral y aparte era un montón, la bandeja era así, llena, Completa. completa. Y no sé, es como que me agarró una angustia porque los profesores, el estrés que yo tuve el primer día de práctica, bajé llorando, con una angustia que dije, esto no es para mí.
Ay, te pasaste de una parte a la otra. No, la verdad es que no, mañana no vengo. Mañana me levanto, al Son día los miedos siguiente que te agarran. agarré y volví. Pero fue una angustia, un estrés que dije, no puede ser, no puede ser, porque era que no llegaba a tiempo con la medicación, era a las 9 de la mañana y me faltaba un montón, tenía los profesores que te dan vuelta, que te tienen que controlar obviamente, y o sea, no, fue un estrés horrible, que dije, no, esto la verdad, esto no es para mí, dije, no, agarré, bajé llorando de la impotencia que yo sentía y el estrés que estaba pasando. Aparte, yo empecé a estudiar, empecé la carrera 3 veces. La primera la dejé porque no tuve la ayuda de ese momento de la pareja que estaba. La segunda, mis hijos eran chicos. Ay, claro. Mis hijos eran chicos y era mucho tiempo que los dejaba solos y más la culpa de mamá. Dije, no, puedo sacrificar a mis hijos. Entonces dejé. Cuando mi mamá se jubiló y tenía la seguridad de que mis hijos no iban a estar solos, empecé y bueno, ahí seguí. Después, durante el transcurso de la carrera, te pasa que te frustras porque no rendiste la materia y la tenés que recursar y decías, uy, no, todo el tiempo que perdí. Y no, la verdad que recursar fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque todo lo que yo, Claro. las dudas que tenía las reforcé y me sirvió y la verdad, obvio, uno no quiere recursar, pero bueno, lo tomé por ese lado positivo. Que uno afianza eso que tenías flojo, de los errores se aprende siempre. Cuando a los profesores les marcaban los errores durante la práctica, esa idea de lo que nunca más me lo olvidé. Así que, o sea, te marcan los errores, te sentís mal, pero vos sabés que no te olvidas más. ¿Entendés? O sea, todo lo que nos marcan los profesores, bueno, nos marcan todavía ya Claro. me sirvió mucho. Los errores esos, no me los olvidé más. Bueno, siguiendo con las prácticas, que ya hablarán sobre eso, ¿qué fue lo que más les impactó, más les marcó sobre sus prácticas en un nivel terciario? Mira, yo las prácticas las hacemos en el Churruca. En el Churruca son más comisarios retirados, ¿viste? Y son más estrictos. Viste, los pacientes cuando ya llegan a cierta edad, como todo la vejez, Claro. que van transitando la enfermedad, son enfermedades más de la vejez. El nivel de agresión verbal que tenían hacia nosotras, que los higienizábamos, pero nosotros era como, el nivel verbal era terrible. Nada, aprendimos a tomarlo con calma porque es parte de la enfermedad de la vejez. El Alzheimer, ¿viste? Habían pacientes también que estaban muy rígidos y es difícil higienizarlos, pero eso es lo que más me impactó. Porque yo acostumbré a higienizar a otros pacientes que dentro de todo los podés rotar. Bueno, más movilidad. Claro, y es más difícil cuando encontrás pacientes en ese estado. Pero bueno, uno tiene que hacer el trabajo. Ser enfermero es tener mucha empatía, mucho amor al prójimo, ¿me entendés? Ser, o sea, escucha activa todo el tiempo, porque lógicamente los pacientes cuando te ven es como que se sienten así relajados y empiezan a hablar y ellos se sienten más tranquilos. A mí en este caso, que es pediatría, es otra cosa, son chicos, adolescentes. Hemos tenido la nena más chica que entró tenía 6 años que estaba con la mamá, es internación conjunta. Aparte, internación conjunta no es solo el paciente, es la mamá, con todas las angustias de una mamá de tener a tu hijo enfermo. O sea, es un todo. Tener mucha paciencia y amor al prójimo. Y hoy en día, en el lugar, en el puesto que usted se desempeña, ¿no? ¿Qué es lo que más por ahí les gusta y qué podía reforzar en esta área, ¿no? De pediatría, de adolescencia. Bueno, en mi caso, es que mi última opción era pediatría. Y a ella le está gustando. Yo quería, siempre me gustó atender los adultos, más adultos mayores, pensar que me agregan, pero me gustan más los adultos. Y bueno, cuando vos entras a trabajar es lo que te toca. Claro. Me tocó pediatría y la verdad no quería, pero bueno, ya estaba acá, es mi trabajo y bueno, aprendí a quererla. Al trato con los pacientes es otro, la pediatría, como te decía recién,
los Claro, pacientes con la mamá, adolescentes, y encima acá tenemos más adolescentes. Los adolescentes, y en cambio los niños es otra cosa. Aprendí a quererla y a tratar de mejorar. Vos date cuenta, en la sala, todo lo que vi de color acá en la sala, lo hice yo. claro, poner un poco de armonía, ¿no? Claro, Poner- un poco de Para color que a la vida. se adapten también, Porque porque por ahí tienen miedo los niños. tienen su miedo, aparte son chicos de que están de 15 días a un mes, 2 meses están internados, es mucho tiempo que están acá. Bueno, ahora, Prolongados. depende cómo transite cada paciente la enfermedad. Hay chicos que se quedan 10 días, hay chicos que se quedan 15 días, otros un mes, 2 meses, Claro. depende de cada uno. Pero sí aprendí a querer mi sala. Pero bueno. No, también estaría bueno que se incorpore también. Antes sabía, yo me acuerdo que venía una maestra a enseñar a los chicos que estaban mucho tiempo. Más cuando los chicos tenían TBC, que estaban varios tiempos, meses por ahí. Sí, Antes hasta salas había de una maestra, clases. venía maestras que por ahí se dedicaban un poco a los chicos, pero ahora ya no hay. Eso me gustaría que se mejore Se también. incorpore, Se ¿no? incorpore más, sí, sí. Claro, porque los chicos pierden Claro, día pero de de clase, clase, aparte se viste, ya no saben qué atrasan. hacer. Lo que no me gusta es que están todo el tiempo con el celular, ¿viste? Claro, Estaría bueno, exactamente. o sea, tener otra metodología para que los chicos estén más con el tema del estudio. Por ejemplo, una Claro, maestra estaría bueno que se incorporen de vuelta acá. Que claro, antes y no se había, atrasen más claro, que antes nada. había, no sé, eso desapareció, por ejemplo. Me gustaría mejorar eso en esta sala. Bueno, acá con mi compañero les vamos a preguntar sobre la época de la pandemia, ¿sí? Como sabemos, una ya trabajó y otra estaba en las prácticas. Entonces, la primera pregunta te la voy a hacer a vos, Ingrid. ¿Cómo cambió tu experiencia de prácticas debido a la pandemia? ¿Qué diferencia más significativa entre lo planeado y lo vivido? Planeado no tenía nada planeado porque era algo nuevo para todos. Y lo debido yo que había tenido mi práctica ya en el piso, a ir al aula de simulación es completamente O distinto. sea, fue todo un aula de simulación, ya no Fue- había contacto en hospital. No había contacto con el paciente y sí, hay mucha la diferencia. Obvio, se aprende, pero no es lo mismo. Y en tu caso, como tenés más años de experiencia, Sí, en mi caso, cuando empezó el tema de la pandemia, para nosotros fue mucha incertidumbre, o sea, fue mucho miedo, el miedo a querer contactar a la familia, el miedo, más que nada mi marido es diabético, nos aislábamos todos, fue una época muy difícil, porque creo que ni los médicos estaban preparados para esto. Yo me acuerdo que en la época de la pandemia venían micros de pacientes que teníamos que atender y nosotros teníamos que salir a trabajar igual, con miedo, sin miedo, igual, teníamos que salir todos a trabajar, todos con mis compañeros. Yo creo que fue el año el que más tuvimos unidos en enfermería, fue el año que fuimos más reconocidos. Yo me sentí, no sé, yo me sentí muy bien, porque a pesar que de mis miedos que yo tenía, yo iba y atendía a esos pacientes, pero el miedo siempre estaba. Y yo creo que también eso modificó mucho en las familias también, porque tuve familiares que también murieron por el COVID-19, que tuvimos más unidos los enfermos, que bueno, pasamos por muchos miedos, todo fue nuevo para nosotros. A veces no sabíamos cómo atenderlos, teníamos el equipo para trabajar con ellos, pero a veces por ahí te ponías nervioso ya directamente cuando ya te cambiabas. O cuando salías de la sala de los pacientes cambiado y todo, no sabías cómo tenías que sacarte la ropa, a pesar que te enseñaban las técnicas. Pero a veces siempre uno se equivocaba, pero siempre tenías al compañero que te decía, no, primero va esto, va esto, va esto. Y así todos nos ayudábamos entre todos. Pero bueno, eso fue un tema también muy nuevo para nosotros. Y fue muy marcado. A mí me marcó un montón esa época. A pesar de ya tener Sí, a pesar de experiencia. tener la experiencia, a pesar de tener la experiencia, pero para nosotros fue algo muy marcado. A mí me marcó mucho, por ejemplo. Bueno, bueno, sigo. ¿Qué habilidades Sí. o conocimientos considerás que adquiriste durante tus prácticas que son específicamente relevantes para el contexto de una pandemia? Pero habilidades sobre el campo de enfermería y no solo las medidas de protección. Bien, que uno adquirió. ¿cómo te afectó emocionalmente el contexto de la pandemia durante tus prácticas? ¿Sentiste mayor presión, incertidumbre o estrés? Sí, en realidad sentí todo. Sentí incertidumbre, sentí estrés, sentí miedos, sentís todo, porque creo que, como yo te digo, es lo que más me marcó a mí.
Y a veces cuando me pongo a hablar de esto, por ahí te da ganas de llorar, porque vos pensás que perdiste familiares también, y también pensaste también que tratar de sacar al paciente adelante, era un tema que también tenías que aislarte, era todo para nosotros. El tema de la pandemia, para nosotros creo que nos marcó un Era todo montón, nuevo. era Para también que todos. tenías mucha responsabilidad también, el tema de tu cuidado, de no ir a tu casa. Más yo me acuerdo que salía de la sala, terminaba de hacer mi trabajo, a veces al tener la antiparra, al tener el anteojo, todo, se te nublaba todo, pero vos tenías que estar ahí adentro. Sí. Darle de comer al paciente, bañarlo, medicarlo. Era más difícil Era todo difícil porque porque estabas adentro metida, a veces nosotros, por ejemplo, teníamos la sala 6 donde estaban pacientes con COVID, que a veces algunos estaban postrados y nosotros entrábamos y ponele que estábamos 3 horas metidas ahí adentro y se sí, te empañaban los anteojos, te eh, marcaban mucho los sentía que te faltaba el barbijos, aire también, porque al tener te tanto tiempo asfixiaba. te asfixiaba, se te empañaban los anteojos que a mí me molestaba mucho porque no podía ver. Yo a veces tenía que agarrar al paciente y tocarlo y no veía. Y hay momentos que tenía que salir desesperada de la sala y quererme sacar todo, pero no Sí, podías porque porque tenés que tener la técnica para poderte sacar todo el equipo. sí, sí. ¿Qué aspectos positivos sí los hubo rescatás de tu experiencia de prácticas durante la pandemia? Sí los hubo. Lo positivo que reafirmamos más en las medidas de bioseguridad, que la reafirmamos más eso, fuimos más conscientes y estuvimos más, con más detalle con el lavado de manos, el uso de guantes, los camisolines, el cambio de guantes de cada paciente, porque a veces pasa que te pones los guantes y te los tienes que cambiar cada vez que cambias de paciente, ¿me entendés? O sea, como que es más estricto las medidas de seguridad. Eso es lo positivo, que uno se concientizó más en el tema de la protección. Bien, ¿y vos qué opinás en tu... Como te digo, creo que enfermería ahí es como que se levantó más con el tema de la unión de los enfermeros. Más que nada también el tema de la bioseguridad entre nosotros. Como te digo, como salíamos de la sala, Aparte, uno salía y se quería sacar todo en el momento, pero tenías a tu compañero que te decía, primero va esto, primero va el otro, primero va el otro. Todos nos nos cuidamos entre cuidábamos nosotros. más. Eso fue lo que más positivo saqué, que nos cuidábamos más entre nosotros. Porque ¿Y qué recomendación nos darían ustedes a nosotros? A nosotros que somos Mm. estudiantes. ¿Qué recomendación? En el campo, En el mientras campo para futuros enfermeros, si Dios quiere. ser curiosos. Ser Curiosos. curiosos, investigar, Compañerismo. preguntar todo el tiempo, por más que pienses que es una tontería que deberías saberlo sí o sí, no importa, vos siempre sacate la duda, siempre, siempre, siempre. Preguntar todo el tiempo, más vale quedar como una tonta a hacer las cosas mal, porque ten en cuenta que trabajamos con personas, con Sí. seres humanos. Yo empezaba con un cuadernito, ¿Entendés? hay cosas que me No hay olvidaba, que pero yo tenía el no cuadernito y tengas anotaba. No hay que vergüenza, tener pregunten vergüenza. siempre. Están colocando una sonda, decís, ay, puedo colocarla yo, Claro. o sea, siempre sabiendo cómo hacerlo, las medidas, los materiales, cómo hacerlo, y decir, quiero hacerlo. Y te van a dejar, porque siempre te van a dejar para que aprendas. La mejor forma es hacerlo, ¿me Bien, entendés? Y preguntar, sacarte todo siempre. bien. Bueno, muchísimas gracias por ofrecernos su tiempo y por también permitirnos hacer esta entrevista en este espacio, que es su espacio laboral. Así que acá termina. Nosotros, que es la idea, que aprendan siempre lo mejor de todos. No, 43 segundos no grabó nada. No. No, no era